episodio número 2700. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 18 de enero. Sus testimonios son muy fuertes. Episodio 2700. Gloria sea nuestro Dios, porque realmente este programa sigue al aire a pesar de todas las dificultades que esto conlleva. El Señor nos ha sostenido. Gracias a todos por su sintonía, por su permanencia, aquellos que han estado desde el 2014, yo como oyente, ahora como participante, y junto, ¿verdad?, a Omar Medina. Qué bueno que estamos haciendo historia y todo sea para la gloria de nuestro Dios. Esta semana estamos abordando la lección número 3, El Señor reina, con el texto a memorizar de Salmos capítulo 93 y el versículo 1. Salmos 93, 1. El Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Salmos capítulo 93 y el versículo 1. Al final del programa estaremos abordando las vías de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Mencionar que definitivamente para estar al aire todos estos años, ya próximamente en julio de este año, 10 años, se ha necesitado mucha oración, mucha entrega, sobre todo de parte de nuestro hermano Omar Medina y también de cada uno de ustedes que han dado fiel sintonía, apoyo constante a este ministerio y a este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que hables y que cada uno de nosotros pueda escuchar tu voz. Bendice grandemente a Omar Medina, donde quiera que esté, que tu bendición le alcance. Bendice a cada oyente y permite que este programa no solamente llegue al episodio 2800, 900, 3000, que prontamente, cuando estemos contigo en la Canaán celestial, podamos contar cada día como una nueva oportunidad de alabarte, de glorificarte y de poder seguir trabajando para ti, no importa dónde estemos. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sus testimonios son muy fuertes. A continuación se nos invita a leer de inmediato Salmo capítulo 19 y el versículo 7, Salmo 19, 7, luego Salmo 93, 5, Salmos 93, 5, luego el 119, 165, capítulo 119, versículo 165, luego el capítulo 1, el versículo 2 y 6, luego entonces del capítulo 1, versículos 2 y 6, el capítulo 18, versículo 30, capítulo 18, versículo 30, y por último Salmos capítulo 25 y el versículo 10, Salmo 25, 10, para responder a la pregunta, ¿qué hilo conductor tienen todos ellos? Vayamos a la palabra de Dios. Salmos capítulo 19 y el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo capítulo 93, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre.
Salmos capítulo 119 y el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmos capítulo 1, versículos 2 y 6. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmos capítulo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es para todos los que en él esperan. Salmo capítulo 25, versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Ahí está todo lo que hemos leído. Ahora sí nos prepara para responder a la pregunta: ¿qué hilo conductor tienen todos ellos? El hilo conductor que tienen es que hablan de los testimonios, de la ley de Dios, de que realmente son fuertes, son justos, son buenos, son misericordiosos. O sea, los testimonios que Dios nos da son testimonios firmes, son fuertes, son buenos, y para siempre es su misericordia. La supremacía del Señor en el mundo como creador, rey y juez soberano, tiene implicaciones teológicas para la fiabilidad de sus testimonios. ¿Cómo así? Bueno, los testimonios en hebreo sería decreto o ley, se refiere al conjunto de leyes y ordenanzas con las que el Señor gobierna la vida religiosa y social de su pueblo. Son muy firmes, dice el Salmo 93:5, y reflejan la estabilidad y la permanencia del trono de Dios y del mundo que el soberano creó y sostiene, tal y como lo dice Salmo 93, 1 y 2. La palabra hebrea traducida como firme, de la que deriva la palabra española amén, transmite la noción de fiabilidad, fidelidad y firmeza. Las leyes de Dios son inmutables e indestructibles. Alabado sea el Señor, porque no te dice una cosa hoy y otra mañana, como el ser humano o como los gobiernos, que especialmente la República Dominicana, que se supone que las leyes, o sea, las leyes de la Constitución en ningún país se cambien, pero en ese país la han cambiado un montón de veces para conveniencia de ellos, de los mismos que la están modificando. Pero la ley de Dios no se modifica, no cambia. El Señor mantiene su ley por los siglos sin fin. Y es bueno saber que Dios garantiza la integridad de sus promesas y sus mandatos. O sea, Dios no te va a estar cambiando los numeritos constantemente, como decimos algunos, ¿verdad? Cambiar los numeritos, cambiar las estrategias o cambiar las reglas. Dios no hace eso. Dios no cambia. Dios es inmutable, así como su ley, sus mandamientos. La fidelidad de Dios es a la vez totalmente tranquilizadora al garantizar el carácter inmutable de su gobierno y totalmente exigente al pedir al pueblo respuestas de confianza y obediencia a Dios. ¿Tú quieres mayor evidencia que esta? El hecho de saber que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que Dios lo que promete lo cumple, que no es como el ser humano que muchas veces, ahora por ejemplo, iniciando el año, muchas resoluciones se han hecho, pero la mayoría o quizás algunas de ellas no se van a cumplir porque nosotros somos cambiantes, mientras que Dios es permanente y eso te da tranquilidad, te da paz, te da confianza de saber que Dios ha de permanecer íntegro a su palabra. Al mismo tiempo, la falta de justicia en el mundo se describe poéticamente
como un temblor de los cimientos de la tierra. Es decir, la ley de Dios instruye al pueblo en el camino de la vida recta, que puede resistir el juicio de Dios. Así pues, los justos no serán sacudidos porque están firmemente arraigados en la ley de Dios, que les proporciona estabilidad y seguridad, y su corazón está firme. O sea, en hebreo, Nahón también significa estar firme o estar seguro en el Señor, tal y como lo dice Salmos capítulo 112, los versículos 1, 6 y 7. Nada hace tropezar a los que guardan la ley de Dios, tal y como lo dice el Salmo 119, 165, lo que implica la protección y la conducción de Dios en la vida. Y eso de verdad que es lo que siempre hemos definido, pero ahora con estos versículos tú puedes verlo evidentemente. Por ejemplo, el Salmo 1, 2 y 3 y el Salmos mismo capítulo 1, versículo 6, te dice qué sucede cuando Dios pone su ley en tu corazón. No es que somos salvos porque obedecemos la ley. Antes bien, obedecemos la ley porque hemos sido salvados y esa gracia te capacita para hacer la voluntad de Dios. Nuevamente leemos estos salmos para beneficio de aquellos que alguna vez pueden estar tentados a no creer, como que en realidad es Dios el que pone la capacidad para hacer su obediencia, o sea, para cumplir sus mandamientos. Noten lo que dice Salmo 1 nuevamente, 2 y 3 y el versículo 6. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y ahí está evidenciado que es Dios el que te planta junto a aguas vivas. De hecho, el agua de vida, que es Él, es lo que te da esa motivación para poder seguir hacia adelante y poder lograr cosas que por ti mismo sería imposible. Así que podemos confiar en la protección de Dios, podemos confiar en su conducción, podemos confiar en que es Él el que nos hace vencer y no ser vencidos en la batalla de la vida. La palabra de Dios se presenta como lámpara para guiar los pies del salmista y así lo protege de las trampas ocultas de los enemigos. Salmo 119, versículos 105 y 110 así lo establece. La gran paz de la que gozan los que aman la ley de Dios, tal y como lo dice Salmo 119, 165, obviamente no es el resultado de una ausencia total de pruebas. Antes bien, deriva de permanecer en la presencia de Dios y de tener una relación sana con Él. Alabado sea el Señor, porque realmente es a través de Él. La relación con Él es lo que produce la obediencia, no necesariamente nosotros por nosotros mismos. Se hace la pregunta final, y no me he olvidado, hoy tenemos un tremendo comentario, pero quiero, dejarlo para el final porque es sumamente especial. Entonces respondamos esta pregunta. ¿De qué manera práctica te ha ayudado en tu vida guardar las leyes, los estatutos y los testimonios de Dios? Por otro lado, ¿qué sufriste por violarlos? Bueno, definitivamente me ha ayudado muchísimo el guardar la ley de Dios, porque me ha alejado de los vicios, de la calle, de las drogas. Me ha ayudado incluso a mantenerme más joven. Mucha gente no sabe eso. Cuando tú obedeces a Dios, no solamente que a través de servir a Dios, Dios te da nuevas fuerzas, te rejuvenece, sino que también el estar en sus caminos, el vivir una vida más tranquila, más limpia, óyeme, te hace una diferencia físicamente que se nota, que la gente
puede ver que tú, en ese sentido, no avejentas tan rápido como los demás, porque los demás viven vidas en las que se destruyen. Así que guardar la ley de Dios, los estatutos, los testimonios, me han ayudado de forma práctica, aunque se hace la pregunta, ¿qué sufriste por violarlos? Bueno, todos hemos sufrido mucha, a veces, discriminación, hemos sido a veces hasta burlados porque simplemente no hacemos lo que hacen los demás, a veces sufrimos presión de grupo, pero eso no interesa porque a la larga esas personas van a tener su resultado o ya lo tienen y tú lo puedes ver. Pero evidentemente aquellos que están siendo atribulados no ven en ese momento la solución. Pero qué bueno es saber que en Dios hay solución, que Él está por encima de aquellos que se levantan como jueces nuestros. Y finalmente es Él el que nos va a juzgar, es Él quien nos va a dar finalmente lo que Él considera de acuerdo a su voluntad, su misericordia y a lo que cada uno de nosotros haya decidido. Ahora estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico que hoy lo dejé como de manera final porque realmente está poderoso. Bienvenido, pastor y profesor Franklin Martí. En la palabra de Dios hay un tema recurrente que muchas veces no se conversa y que no se ha tratado tanto en los círculos teológicos. Es el tema del concilio celestial. Y este concilio celestial está subdividido, si así se puede decir. Y mientras más pequeño el concilio, más poder tiene. Me explico. Si nosotros leemos en Primera de Reyes, capítulo 22, desde el versículo 19 hasta el 23, y la historia se repite en Segunda de Crónicas 18 al 22, vamos a encontrar la historia de Micaías. Es un profeta que ha sido mandado a buscar por el rey de Israel para que le dé una profecía de acuerdo a los deseos del rey. Pero Micaías, después de una conversación que tuvo con el rey, donde fue castigado, mandado a castigar por el rey, él habla de un espíritu, en este caso un ángel, que se presenta ante Jehová y le dice: yo seré espíritu de confusión ante los profetas del rey, para que le profeticen mentira. Bueno, usted puede leerlo allí y usted va a ver que menciona de que todas las huestes celestiales estaban ante el Señor. De paso, en el libro de Apocalipsis se presenta también esta idea. Pero vamos a quedarnos en esto de Primera de Reyes 22, 19 al 23 y Segunda de Crónicas 18 al 20, porque se presenta este diálogo y esta forma de hablar donde hay una especie de pregunta y respuesta y como que hay una especie también de votación. Bueno, yo le estoy poniendo desde un punto de vista de lo que nosotros conocemos como seres humanos. Ahora, vamos ahora al libro de Job, capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 8. Ustedes conocen esta historia, donde hay un concilio y los hijos de Dios se presentan ante Jehová. Y allí hay un diálogo entre Jehová y Satanás, porque Satanás se presentó como el príncipe de este mundo. Recordémonos que Satanás pierde su principazgo cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Recordémonos que Jesucristo mismo lo dijo: ahora viene el príncipe de este mundo y nada tiene contra mí. Sin embargo, también Jesucristo dijo: veo a Satanás que caía como un rayo del cielo, lo que implica que Jesucristo viene a arrebatarle a Satanás ese principado de la tierra y ahora él se hace el príncipe, porque el príncipe de este mundo, de esta tierra, era Adán. Pero al caer en manos de Satanás, al ser engañado por Satanás, pues entonces pasó el principado a Satanás. Pero Jesucristo se lo quita en la cruz del Calvario. Pero ahora volvamos al libro de Job. ¿Qué le dice
Satanás a Jehová. En este diálogo hay algo interesante. En Job capítulo 1, versículo 12, Dios le dice, mira, haz lo que tú quieras con Job, pero no le ponga la mano. Satanás quería hacerle daño a Job, pero Dios le dice, bueno, pero no le ponga la mano. Luego, en el capítulo 2, versículo 6, después de que Satanás ve que Job continúa adorando a Dios y sigue fiel, y después de los ataques que tiene, pues Satanás dice, bueno, aquí voy a tener que hacer algo más. Esto no está bien, yo quiero a Job para mí. Y vuelve donde Dios, y otro diálogo, y Dios le dice, bueno, ponle la mano, no hay problema, pero no le quites la vida. La vida no te permito que se la quite. Muy bien, porque el plan de Satanás no era quitarle la vida a Job, sino que Job maldijera a Dios, que Job no siguiera adorando a Jehová. Y ustedes saben la historia, Job siguió fiel y dice la palabra de Dios que al final Job obtuvo el doble y mucho más. Claro está, pasó por un montón de desavenencias, de dificultades, de pruebas, de sufrimientos, que muchos dirán, no, yo no quiero pasar por eso, a mí que me dejen como yo estoy. Ok, ahora vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26, donde se crea al hombre. Y Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa frase, hagamos, es interesante. Ahí hay un concilio. ¿Y qué de Génesis 11, 5 al 7? Donde él dice, descendamos para ver qué es lo que está pasando ahí en la tierra. Sobre la torre de Babel, que la maldad estaba otra vez creciendo, como cuando antes del diluvio los hombres estaban ahora edificando una torre desafiando a Jehová. Porque si venía otro diluvio, cuando Dios había dicho no va a haber más diluvio, el hombre no cree, se hace una torre, si viene un diluvio nos trepamos allá arribota y no hay destrucción. Bueno, los más poderosos podrán trepar, pero los más débiles quedarán abajo. De todas maneras, ustedes saben la historia también. ¿Por qué menciono todo esto? Muchas veces nosotros cuando hablamos de la soberanía de Dios y lo conectamos con los juicios de Dios, Dios como rey, Dios como soberano, tanto sufrimiento en la tierra, como estuve mencionando, esta madre con este hijo incapacitado, esta muchacha sufriendo, que ha sido violada, que la han maltratado tanto, o cualquier otra persona, un trabajador que no obtiene el pago justo por el trabajo que hace. Esta persona que ha sido calumniada por un amigo, por un compañero, por un familiar, por un vecino. Esta persona que se le ha hecho injusticia, siendo inocente, ha sido declarado culpable. ¿Cómo nosotros conectamos todas estas cosas cuando hablamos en los salmos de la grandeza, de la majestad de Dios, de la bondad de Dios, de que Dios es soberano, de que Dios es bueno? Todo esto lo debemos ver a la luz de este tema del concilio celestial, donde hay un diálogo, y en este diálogo Dios anda buscando un solo elemento, un solo resultado, y quiero que eso quede claro. Y ese solo resultado es que el ser humano sea salvado. Va a haber mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque el pecado está en la tierra. Satanás es el dueño del pecado. Satanás es el creador del pecado. Satanás es el que usa el pecado para entrampar al ser humano, para hacer sufrir al ser humano. Y en esto, Dios lo que anda buscando es que el ser humano, a pesar del sufrimiento, a pesar de la maldad, a pesar de las violaciones, a pesar de las calumnias, de los chismes, de las injusticias, que el ser humano se reponga y que brille y que aproveche esa calamidad para la gloria de Dios, y no solamente para la gloria de Dios, sino también para ayudar a otros. Nótese, si nosotros como seres humanos, cuando pasamos por una calamidad, cuando pasamos por un problema, enfrentamos esa calamidad y ese problema con gallardía, con la frente en alto, podemos revertir esa calamidad para bendecir a otros. Podemos revertir esa calamidad para salvar a otros. Y la gente nos lo va a agradecer. Y nosotros vamos a utilizar esta calamidad para la gloria de Dios. Es cierto, no es fácil. Es que no todos somos iguales. Nosotros como personas reaccionamos de diferentes maneras. Pero no es menos cierto que hay muchas personas que reaccionan de la forma inadecuada, quizás por falta de orientación, quizás por falta de que alguien les diga
ese mal que te ha acontecido, úsalo para beneficiar a otros, para la gloria de Dios, para bendecir a otros. De nuevo, el plan de Dios es salvarte. El plan de Dios es que tú vayas al cielo. Job pasó por una calamidad, un hijo de Dios. Daniel pasó por calamidades, un hijo de Dios. Los amigos de Daniel, Micaías. ¿Y qué de Jesucristo? ¿Qué de Jesucristo? Que pasó por tantos vituperios, por tantas vergüenzas, por tantas calumnias, siendo el hijo de Dios. Sin embargo, él sabía que todo esto era para la salvación de la humanidad. ¿Quién era el Señor? Y no solamente tú, sino también yo. Utilicemos nuestros agravios, nuestros infortunios, nuestras tristezas para bendecir a otros. Para esto tenemos que estudiar la Biblia, consagrarnos a Dios y que no solamente sea para bendecir a otros, sino para nosotros mismos ser bendecidos y para glorificar a Dios. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, porque realmente ha llegado a un punto máximo, a un punto en el que hemos entendido muy bien el tema de la soberanía de Dios. De hecho, esta fue la parte número 3 y parte final. Y qué bueno que usted definió todo eso de que Dios no es el causante del dolor, del sufrimiento, porque mucha gente ha estado confundido durante años. Ha creído que Dios es el responsable de todas las cosas malas que suceden en el mundo, cuando en realidad Dios es soberano, Dios tiene todo bajo control y Él va a limitar, Él va finalmente a acabar con todo el mal que nosotros mismos nos hemos acarreado. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, establece que Dios hizo el hombre recto, pero Él se complicó con muchos artificios, de manera que, aunque Dios es soberano, Él respeta el libre albedrío y finalmente cada uno de nosotros ha de hacer lo que mejor creamos, pero al final eso va a traer consecuencias positivas o negativas. Ojalá que cada uno entienda que en Dios hay solución, que en Dios hay esperanza y que sus testimonios, su ley, es para el bien nuestro, que podemos confiar en su mano protectora y guiadora en nuestras vidas. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, hoy se ha aprendido bastante, que sus testimonios son firmes, que su ley es eterna, que todo lo que Dios hace tiene un propósito y que finalmente el seguir sus ordenanzas, seguir su ley, trae gozo, trae paz, trae prosperidad, trae salvación, porque obviamente ya Dios te ha salvado. ¿Cómo es que vamos a ir nuevamente a la perdición o a vivir como viven los perdidos? También el comentario teológico estuvo sumamente maravilloso, dando los ejemplos de cómo Job se mantuvo fiel a Dios. De la misma manera debemos hacerlo nosotros, sabiendo que Él es soberano y que Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a que junto a nuestra familia podamos aplicar todo esto que hemos aprendido y poder compartirlo con otros, que más que compartirlo, sea ya parte de nuestra vida, que podamos realmente tener el gozo de la salvación al saber que tú reinas en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima entrega, el cierre con broche de oro de esta impactante lección, la lección número 3, El Señor reina, con el texto a memorizar,
de Salmo capítulo 93 y el versículo 1, Salmo 93, 1, el Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Salmos capítulo 93 y el versículo 1. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, a todos aquellos que deseen comunicarse con este ministerio Audios de Bendición, lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden compartir, recuerden también sintonizarnos a través de las diferentes plataformas que tenemos, también a través de YouTube, a través de los podcasts, que siga este ministerio expandiéndose cada día más y que podamos seguir al aire para traer bendición a todos los que escuchan. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.